Ahí está, vamos a comenzar con la grabación. Bien, vamos a dar un breve repaso nada más para que sepan de qué hemos estado viendo estas últimas sesiones. Acá estábamos viendo en la vid, la unión con Cristo. Estábamos viendo acerca de cómo Jesús fue abatido, humillado, cómo realmente él pasó por mucha humillación, desde que lo abandonaron, sus amigos lo traicionaron. Realmente fueron muchas cosas que pasaron ahí con él. Vimos en la consecuencia del pecado, como cuando Adán empezó a repartir culpas, ¿no? Adán empezó a repartir culpas cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Él ya había comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Si alguna vez te has encontrado en una situación así de tener miedo al grado de que no quieres que te vean, eso puede ser algo realmente muy angustiante. Y lo que vemos acá también en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es maldición. La consecuencia del pecado es muerte. Y algunos te van a llevar a muerte inmediata. Y otros pues va a ser así como una muerte lenta, ¿no? Eh, Recordando que nosotros estamos unidos a Cristo y sin Cristo nada podemos hacer. Cuando nosotros vemos aquí que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y necesitamos permanecer en Él, de otra forma somos echados fuera. Pero Él nos lavó con su sangre. A pesar de que vino la maldición, Jesucristo nos lavó con su sangre. Lo tenemos aquí en Apocalipsis. El pacto del Calvario que se relaciona con esto es sanidad divina. Él llevó nuestras enfermedades. Y fíjate, a pesar de que tenemos este cuerpo que perece, en este tiempo que estamos aquí en la tierra, en esta vida, tenemos la oportunidad de ver esta sanidad divina cuando nuestros cuerpos son vivificados, cuando estamos experimentando una sanidad, hasta una gripa, vamos. A mí apenas me dio gripa en la semana, no quería estar aquí en la oficina. Yo así de, ya no quiero estar aquí. Pero gloria a Dios que ya estoy bien. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Y esto lo vemos también como ya con los apóstoles, también hubo una continuidad por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, los apóstoles no podían hacer nada por sí mismos. Es más, Jesús también decía, no hago nada por mí mismo, sino que las obras que veo a mi Padre hacer son las que hago. Y las hacía también por el Espíritu Santo. Recordemos que Él no hizo un solo milagro hasta que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y desde luego los apóstoles pues también ejercían de esa forma. Y en nuestros tiempos pues también las sanidades que vemos son por el Espíritu Santo. Y aquí vemos el caso del cojo de la hermosa. Los apóstoles decían, nosotros no lo hicimos. En el nombre de Jesucristo, aquel que crucificaron, fue quien lo hicimos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y entonces, este es el último punto del aposento del amor. Es así, con un muy breve repaso. Igual, en cuanto al aposento alto, vemos que es padecer por Cristo aquí. Y entonces Jesús les dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Y entonces dice, os expulsarán de las sinagogas, y en la hora cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Él está diciendo, agárrense porque viene la persecución. Agárrense porque van a tener situaciones muy difíciles, por supuesto, en las cuales tenían que depender de Él y mantenerse en fe.
Nuevamente con los padecimientos, fíjate en el Sermón del Monte, este sermón que es tan aclamado, tan escuchado, que fue así como el gran discurso que dio Jesús, empieza diciendo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bueno, este es el cierre. Cuando por mi causa os vituperen y persigan. Y esto quiere decir que somos bienaventurados cuando es por causa de Cristo. Aborrecidos y perseguidos por los egipcios en el caso del pueblo de Israel, ellos también fueron perseguidos, ellos también experimentaron la persecución. Imagínate nada más saber que ya venía el ejército de Faraón enfrente y de repente encontrarse con el Mar Rojo. Hasta aquí llegamos, dijeron, ¿no? Y todavía le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste para morir aquí? En cuanto a los montes, está el monte Galat, cuando también Jacob estaba siendo perseguido por Labán. Aquí en el monte Galat es cuando él hace pacto. Dice, este Maja no es testigo hoy entre nosotros dos porque fue llamado su nombre Galat, montón de piedras. En la vida de Cristo, pues ahí está, ¿no? Jesús también desde el inicio les decía, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque les hablaba directo, no les hablaba con rodeos. Y entonces muchos empezaron a retroceder. Aquí esta es una cita de un salmo, en Mateo 26. Dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Y aquí me salto del versículo 31 al 56, porque justo Pedro estaba diciendo, nunca te dejaré si es necesario morir contigo. Pero estaba escrito. Y entonces cuando apresaron a Jesús, huyeron. También los apóstoles fueron encarcelados. Tenemos aquí a Pedro y a Juan que fueron encarcelados, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y les intimaban, ¿no?, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero fíjate, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Porque sí, es en efecto, o sea, eran perseguidos, eran vituperados, pero siempre habrá victoria. Esta es parte del pasaje anterior. El monte, perdón, en los desiertos de disciplinas tenemos Sinaí, que significa espinoso. Y aquí comentaba de este pasaje, aquí solamente hay unos extractos del versículo 19, cuando Dios llama a Moisés a que suba al monte, les decía, ningún hombre, ninguna bestia rebasará los límites del monte, porque el que los rebase morirá. Y aunque no lo dice la escritura, aquí Sinaí significa espinoso. Digo, eso sí está en la traducción, pero lo que no dice la escritura es que era como un cerco, ¿no? Un cerco que estaba ya alrededor del monte y cualquiera que rebasara ese límite iba a morir. Es como las cercas que vemos actualmente, esas cercas de púas. Pues a ver quién se atreve a brincarla siquiera. Entonces, esto nos llama de responsabilidad. Una responsabilidad personal en la cual nosotros sabemos que si transgredimos los límites que Dios ha puesto, vamos a salir perjudicados. Esto es igual del de Éxodo 19. También Pablo experimentó esto. Pablo fue perseguido. Fíjate, él de ser perseguidor se convirtió en ser perseguido. Y literal, ¿no? Él se convirtió cuando tuvo este encuentro personal con Jesús y era tan perseguidor
que al principio, pues los que lo escuchaban no lo creían. O sea, como si hace unos días nos estaba persiguiendo y ahora está aquí en medio de nosotros diciendo que ya se convirtió. Entonces, muchos no lo creían y le tenían miedo, le tenían miedo. Dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y esto vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más que se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y desde ahí, ¿no? Fíjate, estamos hablando de Hechos 9 y cómo todo ese consejo en el cual resolvieron darle muerte a Pablo llega hasta cuando él está en Roma. O sea, él estuvo en constante persecución. Y hasta que él está en Roma, cuando él apeló a César, eh, él estuvo en persecución. Cuando el barco naufragó ahí en la iglesia de Malta, bueno, encalló ahí en la iglesia de Malta, no los nativos, cuando vieron que la serpiente se le lanzó, que estaba ahí echando más leña al fuego, cuando la serpiente se le lanza y se le prende del brazo, dicen, no, hombre, este sí es reo de muerte. O sea, ¿qué hizo? Que aún siendo recién sobrevivido al mar, una serpiente y ellos estaban esperando que cayera muerto. Así que hasta la serpiente se la aventaban a Pablo. Pero Pablo tenía un propósito mayor. Él fue herido en los sufrimientos de Cristo. Fue herido. Aquí la palabra es chalal, que es traspasar. Y fue en esta diapositiva justamente donde nos quedamos la vez pasada. Él fue herido por nuestras rebeliones, sin culpa. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo que significa esta palabra de herido, todo esto que está aquí abajo, es lo que significa. Afligir, amancillar, cantar, comenzar, contaminar, crear, degradar, deshonrar. Disfrutar no sé por qué ahí está, por qué está ahí, pero ahí está. Parece que es algo contrario. Echar, empezar, emprender, envilecer o envilecerse, estar herido, herir, humillar, inmundo, llegar, manchar, matar, olvidar, primero, profanar, quebrantar, tañedor, violar. Todo eso significa esta palabra. O sea, si de repente te sientes eh, rechazado, te sientes que te está yendo mal y, y es por causa de Cristo, identifícate con Él. ¿Por qué lo experimentó? Él experimentó este vituperio. Él fue herido, traspasado y además traspasado físicamente. Acuérdate que le traspasaron el costado con la lanza. Y cómo su alma también fue traspasada. Que te venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Debe haber sido un momento realmente muy impactante para Jesús cuando, pues imagínate, él estaba unas horas antes orando en el huerto, clamando, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente cuando está ahí frente al consejo de los sacerdotes y le están entregando a muerte, y empezaron a echarse la bolita, ¿no? Ahí entre Pilato y Herodes y todo esto, y él no se defendía. Él aceptó completamente la voluntad del Padre, porque no sé si te ha pasado que de repente te dan alguna instrucción y dices, sí, ahorita lo hago, ¿no? Pero ¿a qué hora? Y de repente en nuestra voluntad empezamos a postergar las cosas o decimos, sí, lo voy a hacer, pero realmente no atendemos. Y aquí Jesús atendió completamente. Él
no se defendió, se entregó, obedeciendo completamente la voluntad del Padre. Y nuevamente, en el conflicto del pecado, vemos que Adán le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí salía la duda la semana pasada de por qué decía que sobre su pecho se iba a arrastrar. Y entonces decían, bueno, ¿será que antes tenía patas? Y de hecho, pues yo creo que sí, ¿no? Porque en Apocalipsis se refiere a Satanás como el dragón, la serpiente antigua. Entonces, pues sí, lo más probable es que tuviera patas y a partir de ese momento perdió las patas. Se convirtió en una serpiente sin patas que literalmente se arrastraba sobre la tierra y comía polvo, ¿no? Y aquí vemos nuevamente a Adán echándole la culpa a la mujer echándole la culpa a la serpiente. Y pues, la serpiente pues, ya no tiene que más echar la culpa, ¿no? Ahora sí que a lo mejor hasta le pudo haber echado la culpa a Dios, pues ¿para qué hiciste al hombre? ¿Para qué le diste voluntad, no? Pero fíjate cómo Dios nos dio una voluntad y tenemos la capacidad de decidir. Y aun cuando nosotros tenemos situaciones en las que a veces queramos salir huyendo y, y seamos tentados a echarle la culpa a alguien, es muy importante asumir la responsabilidad. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad, ahora sí que hasta en las cuestiones naturales, cuando un delincuente eh, se demuestra que ha cometido el delito y él se estuvo defendiendo y negando, pues ¿cuál va la sentencia, no? Pero cuando se entrega y reconoce el delito, la sentencia es menor. El pacto de salud divina. Ok, ¿me ayudas? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gracias. Esto lo tenemos aquí en Romanos 8, 13 al 15. ¿Y en qué difiere el pacto de sanidad divina con el de salud divina? Porque parece que hablará como de lo mismo. ¿En qué difiere? A ver, Sebas, tú eres máster del intensivo. Ajá, pero que difieren. Sí, ¿en qué difiere el pacto de salud divina con sanidad divina? O sea, recuerdo que nos lo dijeron, pero no me acuerdo muy bien cómo es que difieren. No. Ajá, ¿En qué ajá, se sí, sí, distingue? sí. Sí. Pero es que uno es como una sanidad inmediata, pero la otra no es que no quiero decir algo que no podemos por herejía. Una es más rápida que la otra, ¿no? Pero es que no me acuerdo realmente en qué consiste la otra, si de un cuidado de tu salud continua, constante, o no me acuerdo realmente Sí, cómo era no me esa acuerdo parte. bien tampoco. Pero la otra sí se refiere a una sanidad
A ver, el hermano Carmelo por acá. La sanidad es para cuando nos enfermamos y la salud para mantenernos saludables. Si lo vemos de esta forma, sanidad divina es cuando ya estamos enfermos y Dios sobre nuestro cuerpo. Salud divina es lo que nosotros hacemos para no enfermarnos. Por eso subrayé aquí, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para cuidar de nuestro cuerpo, conducirnos en sabiduría, ser buenos mayordomos. Y si ya sé que los pastelitos me suben los triglicéridos, los evito. Eso es salud divina. Es una revelación que Dios trae a partir de este conocimiento previo que ya tenemos de la palabra, la experiencia, y que nos va a guiar y ayudar para mantenernos en salud. O sea, si lo vemos de esta forma, Dios no nos creó con enfermedades. Dios nos creó sanos. Por supuesto que hay un montón de agentes en el entorno que hacen que nos enfermemos. Ahora que estaba grabando el podcast, en el episodio 15, Eleazar habla de los animales puros e impuros, cómo está explicando ahí en Levítico acerca de los animales que podemos comer y los que no podemos comer, que si tiene pezuña hendida, que si es rumia, todo esto. Y algo muy interesante que comentabas, pues sí, podemos comer de todo ahora, pero si atendemos a la sabiduría que está escrita ahí, vamos a gozar de una mejor salud. Por ejemplo, ¿a quién no le gustan las carnitas? Pues sí, son ricas, ¿no? Decía el hermano Howard Katz, dice, igual como comentando o defendiendo este punto, decía, bueno, sí, Dios le dijo a Pedro, mata y come. No llames impuro lo que yo he santificado. Y entonces él contaba un chiste, ¿no? Contaba el chiste, decía, los que comen carne de cerdo van a ir al cielo. Pues si recibieron a Cristo, sí, ¿no? Dice, incluso van a llegar más rápido. Sí, así decía el hermano Howard Katz. Entonces, El cerdo es animal de pezuña hendida, pero no rumia. Pero no rumia. Exacto. Sí. Sí, y digo, y particularmente las condiciones de las carnes que comemos el día de hoy, pues yo he escuchado diferentes posturas, ¿no? Alguna ocasión estoy platicando con alguien que trabajaba para una empresa que se dedica a la crianza de puerco y decía que el puerco era más sano que la res, porque la res, para madurarla, le inyectan un montón de hormonas y le echan a perder el hígado. Y eso genera un montón de toxinas en toda la carne. Y entonces decía, el puerco crece muy rápido, no necesita de eso. Crece muy rápido y engorda muy rápido con los alimentos adecuados. Entonces digo, ahí son posturas, ¿no? Pero así que esa es una cuestión de nuestros tiempos, pero pues de igual manera, ¿no? Igual lo que decía Eleazar, si Dios dijo eso en su palabra, pues es porque hay sabiduría en eso. Y ya depende de nosotros de que sin caer una cuestión de religiosidad, atendamos este principio de salud divina. Uh-huh. Y ahí terminamos el aposento del amor. Acá está, con este terminamos el aposento del amor. Y aquí pasamos ya al aposento del Pentecostés.
Este aposento del Pentecostés nos habla de esperanza. Acuérdate, los aposentos están relacionados con amor, esperanza y fe, donde el mayor de todos ellos es el amor. Y aquí tenemos el aposento de esperanza, este aposento del Pentecostés. Los discípulos recibieron aquí la instrucción por parte de Jesús. Aquí el principio es no apresurarse, lo tenemos acá. Acá vamos avanzando, el principio es no apresurarse. Y esto de no apresurarse tiene mucho que ver con esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios, esperar que Él vaya haciendo las cosas, porque si nosotros nos adelantamos o nos retrasamos, cualquiera de las dos va a tener consecuencia. Cualquiera de las dos va a tener consecuencia indudablemente. Sea que nos adelantemos o que nos retrasemos, alguna consecuencia va a haber. Pero nosotros necesitamos esperar justamente con esperanza. Y aquí, por ejemplo, ellos esperaron el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos aquí en Hechos 1, 4, 5 la instrucción directa de Jesús que les dice a sus discípulos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y algo que me llama la atención es que esta referencia está en los 4 evangelios. Esta misma referencia está en los 4 evangelios cuando es el bautizo de Jesús, que está siendo bautizado por Juan el Bautista. En los 4 evangelios está. A ver, Juan, puedes leer Mateo 3:11 y después Emanuel, la de Lucas, Marcos, Joshua, Lucas y Sebas, Juan. Ahí busquen la referencia, está aquí. Sí, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Emanuel, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es una palabra bastante fiel. Perdón. Y aquí, fíjate, hay algunas corrientes que dicen que el bautismo del Espíritu Santo nada más ocurrió ahí y fue para aquel tiempo. Pero si creemos que Jesús está vivo, que Él vive, ¿por qué sería nada más para ese tiempo si Él es quien bautiza? O sea, no hay consistencia en pensar que Jesús bautizó nada más en ese tiempo. Él está vivo, Él está equipando a su iglesia y Él quiere que la iglesia opere con el Espíritu Santo. El versículo anterior que leíamos de la salud divina decía que fuéramos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos del bautizo en Espíritu Santo. Y entonces, pues somos bautizados por Jesús. Y por supuesto, tiene que ver con la esperanza. Estas arras de nuestra herencia que son el Espíritu Santo, es este adelanto en el cual nosotros comenzamos a operar las maravillas de Dios desde ahora.
Es una herencia, es un adelanto de nuestra herencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es gozo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro maestro, es el que nos recuerda todas las cosas. Es la principal herramienta que nosotros tenemos ahora para que incluso su palabra se convierta en una palabra rema, no una palabra logos únicamente. Porque la palabra logos la podemos tener por conocimiento y la podemos tener estructurada y saber mucho. Pero cuando la palabra de Dios es viva, esa palabra que nos habla, que nos ministra en tiempo real, para situaciones específicas, viene por el Espíritu Santo. Y la necesitamos. Por eso, cuando nos llegamos a sentir sin esperanza, necesitamos llenarnos más y más de Él. Necesitamos orar más en lenguas. Fíjate, creo que les había comentado del tema de la prolactina que traigo. De que me hice el primer estudio, salió en 221. A los 5 días me hice otro estudio, salió en 306. Y a los 20 días me hice otro estudio, salió en 388. ¿Qué significa que está subiendo? O sea, hay algo que está pasando en mi cuerpo. Pero no hay como esperar en Dios, como confiar en Él, como llenarnos de Él. No caer en situaciones de desesperación. Necesitamos esperar este derramamiento. En el caso del pueblo de Israel, ellos acataron la instrucción. Ahí en Éxodo 19, 1 y 2, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, se habían pasado 3 meses. O sea, a ver, imagínate, 3 meses fuera de casa, viviendo en tiendas, y en el desierto, el agua, el alimento. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y ahí, frente al Sinaí, estuvieron mucho tiempo. Estuvieron mucho tiempo. O sea, imagínate, acamparon es, instálate. Instálate en medio del desierto. Seguramente hubo algunos que pensaron, no, vamos a seguirle, mira, yo pienso que para allá, ¿no? Creo que les platiqué aquella ocasión que subí al Iztaccíhuatl. No. Y todos así como que para allá se ve derechito, así como no. Fue la peor elección. Pero ahora es, instálate aquí en el desierto, frente al monte Sinaí, el monte espinoso. Y ellos acamparon ahí esperando las instrucciones. Ahí es donde recibieron los mandamientos, ahí es donde recibieron las tablas de la ley. Y digo, si tú ves todo el libro de Éxodo, a partir de ahí del 19, pues vienen todas las indicaciones acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios. Y, de ahí, y estuve examinando así Éxodo, y no se ve que se hayan mudado. Todo lo que vemos de Éxodo, ahí permanecieron, ahí en Sinaí. Entonces, necesitamos aprender a esperar. Cuando estamos siendo instruidos, cuando estamos siendo entrenados, a veces decimos, pues yo quisiera que esto terminara, estamos pasando por alguna situación difícil. Pero necesitamos estar como muy atentos y muy alerta a qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es en lo que Dios quiere entrenarnos, qué es lo que quiere formar en nuestro carácter. Y por supuesto, si estamos llenos del Espíritu Santo, esto va a ser aún mejor, más llevadero, y vamos a salir victoriosos, tenlo por seguro. En los Montes Santos, aquí está, ¿no? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así digas a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel.
vemos que Dios llama del monte. Dios los llamó. Dios llamó a Moisés. Y él estuvo allá arriba 40 días. Y el pueblo de Israel estaba abajo, esperando, y ellos no supieron esperar. Dijeron, ¿quién sabe qué le pasó a este Moisés? Vamos a hacernos dioses que nos saquen del desierto. Y pues caso erró porque pues tú sabes la historia, cómo Moisés bajó con las tablas, las rompió. Y nuevamente, más adelante, Dios llama nuevamente a Moisés. Moisés vuelve a salir, vuelve a subir al monte y nuevamente las nuevas tablas de la ley, ¿no? O sea, cuando estamos pasando por tiempos de prueba, vale la pena preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Enséñame, guíame, porque quiero pasar esta prueba. Si no, ahora sí que con Dios los extraordinarios que sean necesarios, pero pasamos porque pasamos. Pero mejor que pasemos a la primera. En la vida de Cristo, en Juan 7, 6, 8, vemos que Jesús les está diciendo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Aquí estamos hablando de que es el inicio desde el libro de Juan todavía. Jesús mismo aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y vemos a lo largo de los evangelios que constantemente Jesús les dice, aún no es mi tiempo. Les llega a decir, el tiempo está cerca. Pero Jesús aprendió a esperar. Jesús aprendió a guardar el tiempo de Dios. Él tampoco se desesperó. Es más, no solamente ya cuando inició su ministerio. Desde los 12 años, él decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Quién está en los 30? Bueno, échale para atrás cuando tenías 12 años. ¿Qué soñabas que ibas a hacer cuando tuvieras 30 años? O sea, estabas terminando la primaria, empezando la secundaria. Coca, ¿tienes 14? Mira. Ahora, imagínate, ¿cómo te imaginas cuando tengas 30 años? O sea, lo ves como una eternidad, ¿no? Y cuando tenga 30 años, yo me acuerdo cuando tenía 12 años que estaba terminando la primaria, decía, cuando tenga 30 años ya voy a estar grande. Y digo, yo me acuerdo mucho de una escena cuando a mi papá le empezaron a salir canas. Le pregunté, ¿y qué edad tienes, papá? Me decía, 29. Y yo me acuerdo que él estaba sentado así en el piso de la sala y yo estaba sentado atrás de él y le estaba revisando la cabeza las canas, ¿no? Yo tenía, a ver, 73. Él me lleva 23 años. O sea, más o menos la distancia de edad, ¿no? O sea, es una eternidad. O sea, Jesús tenía 12 años y esperó hasta los 30 para iniciar su ministerio. Esperó. Nosotros también necesitamos aprender a esperar. Incluso en este tiempo que quizá ya estamos sirviendo, pero decimos, ¿qué más tienes para mí, Señor? Llénate del Espíritu Santo. Llénate de Él. Busca su palabra. Sé guiado por el Espíritu. Y aunque sientas que de repente estás pasando por desierto, que estás pasando por momentos de sequedad, ven a los ríos de agua viva.
Ven a los ríos de agua viva, sacia tu sed, llénate de Él. En la medida que nosotros nos llenamos más y más de Él, esa sensación de desesperanza se va. Y cuando nosotros estamos llenos de Él, ni te vas a dar cuenta cómo pasa el tiempo. Fíjate, yo recibí a Cristo a los 30 y... No, a los 30. A los 30 yo recibí a Cristo. Y hoy pues llevo casi 20 años en Él. Y se me ha hecho así como un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Aquí le cerramos. ¿Tenías canas? Y no tenías canas. Y no tenía canas.